Bienvenido de nuevo por dos ejemplos más de determinación de límites usando la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital nos permite usar derivados para evaluar límites que involucran formas indeterminadas. La forma indeterminante más común es 0 dividido por 0, pero estas también son formas indeterminadas. Es importante recordar que solo podemos implicar la regla del L'Hopital si el límite involucra una forma indeterminada. Entonces, si este límite aquí involucra una de estas formas indeterminadas, es igual al límite cuando x se aproxima a c de f' de x dividido por g' de x, lo que significa que podemos tomar la derivada del numerador y el denominador para determinar este límite de forma indeterminada. Mirando nuestro primer ejemplo, tuvimos un límite cuando x se acerca a 0 de sin 3x dividido por sin 4x. Observe que cuando x se acerca a 0, tanto el numerador como el denominador se acercan a 0. Entonces tenemos una forma indeterminada y, por lo tanto, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Pero antes de hacer esto, echemos un vistazo a la gráfica de esta función de cociente. Aquí está el gráfico de nuestra función de cociente. Observe cómo x se acerca a 0 desde la derecha y desde la izquierda. Podemos decir que el límite existe a pesar de que la función no está definida que x es igual a 0. Así que usemos la regla del L'Hopital para determinar cuál es el valor de esta función a la que nos estamos acercando. Entonces este límite es igual al límite cuando x se acerca a 0 de la derivada de sin 3x dividido por la derivada de sin 4x. Observe cómo nuestras dos funciones son funciones compuestas, donde 3x y 4x y las funciones internas. Entonces usaremos esta fórmula derivada aquí que incluye la regla de la cadena donde u es la función interna, lo que significa la derivada de sen 3x es igual a coseno 3x veces la derivada de 3x, que es 3 y la derivada de sen 4x es igual al coseno 4x veces la derivada de 4x, que es 4. Y debido a que esta función de cociente es continua alrededor de x es igual a 0, ahora podemos determinar este límite utilizando la sustitución directa. Entonces, si sustituimos 0 por x, seguimos adelante y ponemos estos 3 primero. Tendríamos 3 veces coseno de 3 veces 0 es 0. Y el denominador podríamos poner los 4 primero, y tendríamos 4 veces coseno 4 veces 0 coseno 0. Bueno, el coseno 0 sobre el coseno 0 se simplifica a 1. Por lo tanto, nuestro límite es igual a 3/4. Entonces, si volvemos y echamos un vistazo a la gráfica de la función de cociente, observe cómo parece gráficamente que nos estamos acercando al valor de la función de 3/4 aunque tengamos un todo aquí. Ahora mirando nuestro segundo ejemplo, teníamos el límite cuando x se acerca a 0 de sen 2x dividido por la tangente 8 si nuevamente, cuando x se acerca a 0, tanto el numerador como el denominador se acercan a 0. Entonces tenemos una forma indeterminada y, por lo tanto, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Es importante recordar que solo podemos aplicar la regla del L'Hopital cuando el límite involucra una forma indeterminada. Entonces esto es igual al límite cuando x se acerca a 0 de la derivada de sen 2x dividida por la derivada de la tangente 8x. Ahora puede notar que en ambos casos tendremos que aplicar la regla de la cadena. La derivada de sin 2x es igual al coseno 2x por 2. La derivada de la tangente 8x será igual a la secante al cuadrado 8x veces 8. Esta función de cociente es continua alrededor de x es igual a 0, y por lo tanto podemos encontrar este límite nuevamente realizando una sustitución directa. Entonces en el numerador tendríamos 2 veces coseno, 2 veces 0 0. El denominador sería 8 veces secante al cuadrado 8 veces 0, que es 0. Bueno, el coseno 0 es igual a 1, y el secante 0 sería el recíproco del coseno 0, por lo que el secante 0 también es igual a 1. Así que en realidad tenemos 2 por 1 dividido por 8 por 1 cuadrado, que serían 2/8 o 1/4. ¿De acuerdo? Esto lo hará para este video. Creo que veremos dos ejemplos más de la regla del L'Hopital en el próximo video.